próxima y última clase va a ser la semana que viene. Dios habla del perfecto amor, que Él es el amor ágape, ¿verdad? Que es una importantísima, ¿verdad? En el griego existen varios términos para referirse a la palabra amor. Ágape es una importantísima y se traduce como amor divino, el amor sublime, desinteresado que tiene Dios para con el hombre, y mora en cada creyente al aceptar a Jesucristo como su Salvador. Este amor no puede ser cambiante. No se ama porque se puede obtener algo, se ama sin esperar ser correspondido. El capítulo 13 de 1 de Corintios lo describe ampliamente como ningún otro. Es benigno, todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Y hay 11 características más, ¿verdad? De que es el amor ágape de Dios, el amor que Dios, que es sublime, es desinteresado, no espera ser correspondido. Uno ama porque sabes que Dios te amó a ti primero. Y aunque esa persona es mala contigo, a veces es, ¿verdad?, obnoxious, a veces no te cae bien, a veces ¿verdad?, es más, te raspa de la manera equivocada, ¿verdad? No te gusta, y como quiera tú dices, ¿sabes qué, Señor? Por amor a ti, porque yo sé que tú me amas, voy a amar yo también. Muy bien, ese es el amor, que sea sin fingimiento. Y Pablo les está diciendo a los romanos, ¿saben qué? Hay que amar de veras, o sea, hay que sin fingir. Y estos son los deberes de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? No amar a conveniencia, sino, aunque nos duela. Muy bien. ¿Cómo debe ser el comportamiento del verdadero creyente? Nos puse verdadero, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el comportamiento del verdadero creyente? Vamos a ver que debemos de tener gozosos en la esperanza. Ahora sí, vamos a leer 11 al 13. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la televisión. Netflix. ¿Verdad que no? Sí. Constantes en la oración, fíjense, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo debe ser el comportamiento del verdadero creyente? Gozosos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Qué es la esperanza que tenemos, verdad? Que nos llena los corazones de gozo y de paz, de que Cristo viene por nosotros, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, de que tenemos la victoria, de que Cristo viene pronto. Ellos estaban, ¿verdad?, en esa esperanza, siempre estaban gozosos en esa esperanza, sufriendo, ¿verdad?, la persecución y todo, porque tenían la esperanza de que pronto iban a volver a ver a Cristo Jesús. Entonces, nosotros también tenemos que no dejar que la esperanza muera, ¿verdad? Dicen que la esperanza es lo último que muere en el corazón. Realmente no debemos dejar que la esperanza, nosotros somos, dice la palabra de Dios en Corintios, que nosotros somos la esperanza de gloria. Imagínense nada más. Entonces, también sufridos en la tribulación, un fruto del Espíritu Santo que ayuda a fortalecer en los momentos de tribulación es la paciencia. Cuando nosotros, para ser sufridos en la tribulación, tenemos que ser pacientes. Y el fruto del Espíritu Santo, si tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad?, vamos a ser sufridos en la tribulación, porque vamos a tener un fruto del Espíritu Santo le ayuda a fortalecer en los momentos de tribulación, es la paciencia. El salmista David acertadamente decía, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4, ¿verdad? Y siempre resalta la seguridad de que Dios está a su lado para sostenerlo. Entonces Dios siempre está con nosotros. El apóstol Santiago también toma el ejemplo de la aflicción y paciencia que mostraron los profetas, y también menciona el caso de Job y cómo soportó la prueba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por la paciencia. Entonces, ¿cómo puede ser sufridos en la tribulación? Paciente. Voy a sufrir, estoy pasando por esta prueba, por esta tribulación, pero voy a anclar mi fe en la paciencia de Dios, sabiendo que que Dios me va a llevar a cabo. Y la paciencia es como esos pilares que sostienen el puente. O sea, están ahí fuertes, es algo fuerte. La paciencia es
un don fuerte, un arma fuerte que podemos tener para pasar por la prueba, para pasar por la tribulación, no quedarnos ahí. Muy bien, constantes en la oración. ¿Qué quiere decir de ser constantes en la oración? Estar en comunión con Dios en cada momento, ¿verdad? En cada momento. Salmo 55, constantes en la oración. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré a Dios, dice Salmo 55. Tarde, mañana y mediodía oraré. Los musulmanes, o sea, mis respetos para eso, porque oran 5 veces al día. Se paran, es más, en varias partes, aún aquí en Estados Unidos, paran hasta el tráfico, en Nueva York, en Michigan, o sea, porque ellos ponen su mat, ¿cómo se dice? Su tapetito, y ahí se hincan y oran, ¿verdad? O sea, ciertas horas y donde les toque. Donde les toque, ajá, donde estén ahí ellos, o sea, y se levantan desde la primera hora, parece que es a las 5 de la mañana, o sea, de cada día, o sea, esa es una disciplina que tiene. Entonces, tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré a Dios, o sea, entonces, orando en todo momento con súplica, intercediendo por otros, o sea, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros, ahora no tenemos que estar siempre nomás orando de rodillas, obviamente, ¿verdad? Yo puedo estar orando cuando estoy manejando, puedo estar orando cuando estoy lavando las vasijas, cuando estoy cortando el césped, cuando estoy trabajando ¿verdad? Afuera o en la mecánica, lo que sea, a todo, en cada momento, ¿verdad? Por eso dice constantes en la oración, no tengo que estar en una cierta posición, ¿verdad? Mi mamá no nos dejaba orar en la noche, no nos dejaba orar acostadas, o hinquense, ¿cómo que vale? No, aquí estoy orando, sí. No, que se me hinque, ¿verdad? O sea, era una manera de que ella decía, tienes que orar hincada. O sea, ella lo hizo toda su vida, ¿verdad? Yo no sé cómo lo hizo con las rodillas, porque ella no me podía hincar, pero ella lo hizo toda su vida. Antes de acostarse siempre se hincaba al borde de la cama para orar por cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que puedes orar de muchas maneras, no tiene que ser nada más hincada, ¿verdad? Pero lo importante es que estemos orando constantemente, amén. Amén. También es practicando la hospitalidad. La hospitalidad, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú practicas la hospitalidad, que el amor que mora en cada creyente se hace visible cuando se tiene. El amor en cada creyente se hace visible cuando tú tienes amor en la persona. Tú vas a querer hospedar gente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice que nunca sabes si estás hospedando ángeles. O sea, ¿a quién le has abierto tu casa? Ahorita como que ya no es tan fácil abrir nuestra casa a cualquier persona o levantar a los que están en la calle, ¿verdad? A veces te da un poquito de miedo, pero nunca sabes que a lo mejor uno de ellos es un ángel, ¿verdad? Y Dios está probando a ver si tienes realmente el don de la hospitalidad, porque Dios quiere que nosotros practiquemos la hospitalidad, abrir nuestras casas, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? El amor que mora en cada creyente se hace muy visible cuando se tiene. Dice un dicho popular, el amor y el dinero no se pueden esconder. El creyente que tiene a Cristo en su corazón comparte con los necesitados de la fe y con su familia y es también hospitalario. Y vemos que la iglesia primitiva lo practicó muchas veces, ¿verdad? Vemos en Aquila y Priscila que ellos hospedaron por meses al apóstol Pablo. Vemos también a Eliseo, que fue hospedado por la viuda, ¿verdad? Que ni era cristiana, y también vemos a María y Marta y Lázaro que hospedaron a Jesús, ¿verdad? Y tal vez hasta Pedro, ¿verdad? En la casa de Pedro Jesús también estuvo ahí hospedado. Entonces ahí vemos que Dios quiere que nosotros seamos también hospitalarios, que te sueltes, o en otras palabras, suelte de lo que tienes, o sea, no es nada más todo para ti. Bendecid a los que os persiguen. Ese sí estaba más difícil, yo creo, ¿verdad? Bendecir a aquellos que hablan mal de nosotros, o sea, bendecir a aquellos que se portan mal con nosotros, muy bien, bendecida a los que os persiguen. Saulo hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Se acuerdan que
David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ¿no? Cuando Saúl entró en ese coraje, cuando la gente empezó a decirle, Saúl hirió a sus miles, pero David hirió a sus 10,000 y le entró ese celo y él quiso matarlo, pero vemos que David nunca le hizo mal a Saúl. Él reconoció, ¿verdad? El espíritu que mora en él, o sea, él reconoció que era, no tenía por qué deshonrar la posición que él tenía, sino que no estaba altivo ni nada de eso. El espíritu que mora en cada creyente es para llenarnos de paciencia, bondad y templanza para poder bendecir a los que nos quieren causar daño. Para eso es, ¿verdad? Para que Dios nos pone el espíritu de su Santo Espíritu para que nosotros podamos bendecir a aquellos. Jesús dijo, si alguien te golpea, ¿verdad? En la mejilla, ¿qué tenemos que hacer? Regresársela más fuerte. ¿Verdad? ¿No? Dice, voltea la otra cara. Y eso es para no resistir, ¿verdad? Para no agarrar ese odio, ese coraje. Vamos a ver en la página aquí 128, 14 al 18. Aquí estamos leyendo, bendecid a los que os persiguen. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Bendiciendo a los que nos persiguen, es lo que estábamos viendo, lo que hizo David. Muy bien. Unánimes entre vosotros, no altivos, también dice aquí, ¿verdad? Bueno, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Yo creo que está, ¿verdad?, fácil de entender, que debemos de decir, hay una boda, una fiesta, un cumpleaños, no, yo no quiero ir. O sea, no si quieras o no quieras, disfruta o goza por la hermana o el hermano que está, ¿verdad?, contento de que su hijo se está casando, de que están cumpliendo años. Debemos de celebrar juntamente con ellos y llorar con los que lloran, obviamente, si hay un sepelio, una enfermedad o alguna tragedia, también ir a estar ahí. Unánimos entre vosotros, no altivos. Unánimes entre vosotros, no altivos. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, no debemos de tener un concepto. Yo diría también que muchas veces tenemos un concepto muy bajo de nosotros mismos. Que no debemos de tener un concepto bajo de nosotros tampoco, porque Cristo vive en nosotros y a veces nos sentimos como que no somos nadie. ¿Cómo que no somos nadie? Somos hijos de un rey, ¿verdad? Somos salvos, ¿verdad? Somos redimidos, somos bendecidos, o sea, tampoco nos podemos sentir menos, o sea, no sentirnos más, pero tampoco sentirnos menos. Debemos de tener un concepto de nosotros mismos como Dios, vernos como Dios nos ve, ¿verdad? No paguéis mal por mal, eso también, ¿verdad?, está fácil de entender, que si alguien te hace mal, no es ojo por ojo ni diente por diente como era antes, ¿verdad? La ley del talión decía ojo por ojo y diente por diente, y los frutos de la carne expresan algo similar. Sin embargo, el gran mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 12, 30 y 31. Entonces es muy importante que nosotros no paguemos mal por mal, como dice aquí Pablo. El Señor Jesús en Mateo 5:39 también presenta un desafío para la nueva criatura sobre cómo dar bien por mal. Si te hieren en una mejilla, poner la otra. Si te quieren hacer pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. Y si te obligan a cargar una milla, ir 2, al que quiera prestado, no se lo niegues. La primera milla era regla, era por ley. Es más, si los romanos iban, si iba un judío, iba un romano en el mismo camino, el judío tenía que agarrarle la carga al romano si el romano traía algo, y por ley tenía que cargar lo que él traía por una milla. Esa era la ley. Pero Dios, por eso Jesús le está diciendo, no, ustedes no vayan nada más una milla, carguen la 2. O sea, la ley era una, pero como creyentes, haz más allá, más de lo que te exige la ley.
así es como debemos de ser nosotros también. O sea, por ley tenía que cargar uno, y cargar la carga de alguien más por una mía no era nada, o sea, era lo normal, o sea, lo que exigía la ley. Pero Jesús por eso dice, si tienes que te obligan a cargar una mía, ir dos, ¿verdad? Y al que quiera prestado, no se lo niegues, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos esos vecinos que siempre piden cosas prestadas, pero bueno. No hay que negarnos. Muy bien. Ready. Poner la autoenergía, la gente. Okay, yeah. Si es posible estar en paz con todos, a ver si es posible estar en paz con todos los hombres. La clave para lograr está en la frase en cuanto dependa de vosotros, es decir, el creyente debe dar el primer paso. Esto se aplica en el seno de la familia, en el trabajo, dentro de la iglesia, los sitios donde unas personas se mueven todos los días y que pueden ser focos de conflicto. Los demás sitios, pues ya eso no depende de nosotros, pero a ver, que debe de estar aquí, porque no debe buscar la venganza, que vamos a ver aquí mismo en 19 al 21, versículo 19 al 21. El que está aquí abajo, ¿verdad? Ajá. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces, Dios nos dice que nosotros no debemos de buscar venganza, simple y sencillamente porque podemos ser lastimados, o porque puedes salir lastimado, tú puedes salir lastimado, o también porque cuando tú buscas la propia venganza, tú estás actuando en ira, con coraje. Ay, pues me hizo eso, yo tengo que vengarme. Dios no quiere que tú albergues esos sentimientos en tu corazón. O sea, dice, entrégaselo al Señor. Algo sucede cuando tú sueltas aquel problema, aquella persona sí te dañó, hablaron mal de ti, y tal vez fue sin razón o sin motivo, pero te criticaron o te subajaron o te maltrataron. O sea, y tú quieres, pues yo también me sé ciertas cosas de esa persona que también puedo decir, ¿verdad? Pero te retienes y dices, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes, está en tus manos y ahí te lo dejo, ¿verdad? Y no debe de hacer eso, porque tú puedes estar arraigando la ira en tu corazón, y Dios dice, hey, tal vez es mi hijo también. O sea, también entras en el deseo de destruir al oponente, que también es criatura de Dios y tal vez puede ser su hijo también, ¿verdad? Porque los que nos hieren no nada más son los que no son cristianos, ¿verdad? A veces recibimos más heridas de los propios cristianos, como dijo David también, mi hermano. Entonces entra el deseo de destruir al oponente. Cuando tú quieres vengar, tú dices, ay, lo voy a hasta que lo veas destruido. O sea, ya entra todo ese odio en ti, y Dios dice, hey, ese también es criatura mía, y tal vez yo lo quiero salvar. Entonces puede suceder que si entregas la venganza, ¿verdad? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El creyente no debería interferir en los juicios de Dios. Dios tiene una manera justa de cómo tratar con esa persona. Los juicios de Dios son perfectos, ¿verdad? Él sabe cómo tratar y en qué manera y cuándo hacerlo también. ¿Okay? Debe confiar también de que Dios hace las cosas perfecto, ¿verdad? Mejor que nosotros. Ya vamos a terminar, ya vamos para el break. Pueden suceder dos cosas al ayudar al enemigo, ¿verdad? O sea, puedes agradezcan, o pueden ser, o sea, al ayudar al enemigo, pueden suceder dos cosas. Cuando estás vengándote, ¿verdad? Pero puede ser que cuando tú dejas las cosas al Señor, lo que puede suceder es que ellos te lo agradezcan y se conviertan en amigos. O también, como dice aquí, que las ascuas de fuego están sobre sus cabezas, ¿verdad? Que se amontonan sobre su cabeza. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. La Biblia Nueva Traducción
traducción viviente ayuda a entender mejor esta última parte que dice: amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Es sencillo corresponder a los que nos aman, pero darle de comer y de beber al enemigo cuesta mucho. Sin embargo, el apóstol está poniendo, como comúnmente se dice, la cereza en el pastel acerca de mostrar amor filial, no solo a los creyentes, sino también a los que no son creyentes, a nuestros enemigos de la misma manera. Entonces, eso es lo que está sucediendo cuando tú dejas que Dios vence al mundo. Muy bien. Ya leímos, ¿verdad? Hasta el 21, ¿verdad? 19 y 21. Ya Sí. te- ajá. Sí. Vence con el bien el mal, también como dice ahí, vences con el bien el mal. Y me gusta que no dice vence el mal con el bien, sino que vences con el bien al mal, ¿verdad? El mal. O sea, tú pórtate bien primero, o sea, está primero el bien. Jesús lo hizo en la cruz, ¿verdad? Cuando a él lo vemos esa demostración, ¿verdad? De vencer el bien, ¿verdad? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un consejo que los creyentes romanos debían tener muy en cuenta en todo momento: tener la armadura de Dios bien puesta, pues la lucha es constante, no contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas que se levantan en contra del creyente. La Nueva Traducción Viviente también lo pone en la expresión invertida: vence el mal haciendo el bien. El Señor Jesús en la cruz del Calvario dejó el mejor ejemplo de vencer el mal haciendo el bien. Cuando todos gritaban crucifícale, crucifícale, con mirada de amor expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es vencer, ¿verdad? El mal con el bien, y perdonó todo el pecado del mundo. El creyente jamás sufrirá tanto como Jesús. Amén. Y hasta ahí se acaba el capítulo 12 y nos vamos a nuestro break. Creo que ya está lista mi hermana y seguimos con el 13. Eso se ve delicioso. Que hubo que explicar Pablo, sí, Pablo, ¿verdad? De que tienen que respetar esas autoridades, ¿verdad? Y seguir, tenemos que, como quiera, someternos más a Dios, ¿verdad? Antes que a los hombres. El verdadero creyente, dice aquí, pone el nombre de Cristo en alto. Al dar buen testimonio, al orar por sus autoridades, en ningún momento promover la rebelión contra los órganos civiles del país. En muchos lugares se fomentan ahora, ¿verdad?, los días nacionales de oración, pero Dios es un Dios de orden y es por eso que Él ha puesto así, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo acá en el capítulo, versículos 2 al 4, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. así es. Entonces el que no hace mal, pues ¿de qué miedo tienes a la policía? Pues si voy bien, como cuando de repente ves el policía y vas manejando y dices, pues ¿por qué me tengo que parar si voy al límite, ¿verdad? No tienes miedo cuando ves la autoridad. Dice, pero haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, no tienes por qué hacerte mal. Entonces Dios está diciendo, respeten a la autoridad. La autoridad hace bien a quienes son buenos. La autoridad infunde temor al malo, y la autoridad ha sido puesta por Dios para servir, ¿verdad?, a la comunidad. No en vano lleva la espada la autoridad, sino que la espada es el símbolo de la autoridad que se recibe para ejercer el poder y conservar la paz con todo lo que sea necesario, utilizando las armas o las espadas en ese entonces, ¿verdad? Las tales no son solo un adorno de vestimenta de autoridad, pues se utilizaba para castigar al agresor. Entonces Dios estaba diciendo, el castigo no es impuesto por Dios, el castigo lo impone la autoridad terrenal a los infractores de la ley. Dios permite que así suceda, pues es el que tiene el dominio en el reino de los hombres. Sabe que Dios dice que el gobierno de Dios, el gobierno estará sobre sus hombros. O sea, Dios tiene una manera excelente de cómo gobernar, cómo deben de funcionar los gobernantes en todo el mundo. Y ahorita se está
¿cómo se dice? Abusando, ¿verdad? De la autoridad. Y en todo el mundo, y quieren hacer todo el mundo un órgano, ¿verdad? Socialismo, o sea, que nada más se está levantando un solo poder. Y esa no es la manera en que Dios quería que se gobernara, ¿verdad? Dios tiene un cierto gobierno y sí debe de haber un rey, ¿verdad? El reino de Dios, o sea, no es democrático como el de Estados Unidos, ¿verdad? No es basado en comercio, sino es basado en el señorío de Dios, de que Él es el rey, Él es el Señor, Él va a cuidar de sus hijos y todo va a funcionar bien. El gobierno de Él está bien, pero vamos a ver aquí la nota sociológica, si alguien me la quiere leer en la página 136. Sí, desde mediados del siglo XX las personas han demeritado a la autoridad, se ha perdido el respeto y amor hacia los padres, hacia los hijos y hacia la pareja. Si no hay una autoridad que se respete en el hogar, es muy probable que tampoco se respeten en las autoridades educativas y civiles. Es momento que el verdadero creyente haga la diferencia, brille como una gran lumbrera en la sociedad, manteniendo su casa ordenada con reglas claras, observadas por los padres y guiadas por los hijos, que se puedan cumplir y con el ejemplo se muestre el respeto y el cumplimiento de las leyes civiles, pues es la mejor forma de enseñar. Están tratando en todo el mundo de generar al varón, a la mujer, aún el género, por eso ya no sabes de qué eres, o sea, para que esa estructura del padre, de la madre, de los hijos, o sea, que ya no, o sea, ahora los hijos pueden divorciar a los padres, ahora los hijos pueden demandar a los papás, imagínense. O sea, están dándole más autoridad a un niño de 5 años que puede cambiar su género, que si él decide que es niña, pues ya empieza a darle medicina para que, ¿verdad?, no le crezcan sus senos, imagínense, a esa edad. Entonces están dándole más autoridad a un niño, ¿verdad? Entonces están debilitando la autoridad del padre y de la madre, de la orden que Dios tiene. Esa es la nota sociológica. Entonces estamos viendo un desbalance en la autoridad, aún en la familia. Y Pablo está diciendo, hey, hay una autoridad y así debe de ser, y así es como Dios lo estableció, pero vemos que ahorita está por sin ningún rumbo. Que sigamos leyendo en Romanos 13 del 5 al 7, que en la página 137. ¿Qué dice? Hermana Vero, ¿la tiene usted también ahí o no? ¿No tiene? Ok. No hay problema. Romanos 13 del 5 al 7, entonces, Musi. Sí, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Honra. Ay, muy bien, ahí dice, sino también, esa expresión dice, es una expresión del griego ayakai, que transforma del ordinario a lo supremo, fíjese lo que está diciendo aquí. El castigo se sufre en la tierra con personas iguales a uno, en un plano ordinario. Sin embargo, dice, no es igual la lucha contra uno mismo, contra la propia conciencia, el pensar que está ofendiendo a Dios, que se está oponiendo a su Salvador. El primer verso de este capítulo es la clave, pues someterse y sujetarse tienen un significado similar. Y quien se sujeta a la autoridad que ve y conoce, le es más sencillo someterse a Dios. Y es por eso que Dios pone ¿verdad?, a los niños que aprendan a someterse a los padres, y los padres que aprendan a obedecer, a someterse a las autoridades que se aprendan a someterse a Dios. O sea, todo está en orden, y por eso dice, primero da tributo o impuesto al que se le da, ¿verdad?, tributo, al que paga tus impuestos. Respeto y honra, ¿verdad?, son calidades, tributo y impuesto eran algo físico, y los dos segundos, respeto y honra, son cualidades morales que se deben brindar a quienes lo merecen, ya sean personas mayores o dignitarios. Muy bien, sigamos leyendo del 8 al 10, Romanos 13, 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo
ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Así es. Entonces Pablo aquí empieza a decir, ¿sabes qué? No le debas nada a nadie. En otras palabras, no saques tanto crédito, ¿verdad? O sea, no te endeudes tanto, o sea, no le debas, sino la deuda que debes de tener es el amor. Ámalos, ¿verdad? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y de qué ley está hablando, verdad? De que todo se cumple ahí, el de no matarás, no hurtarás, no codiciarás, ¿verdad? De como dice aquí, no darás falso testimonio. Todos esos mandamientos se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si los amas, ahí vas a cumplir el cumplimiento de la ley. No debéis nada a nadie, ¿verdad? Entonces a eso se está refiriendo. Vamos a ver acá para meditar. Dice Martín Lutero, el gran reformador, al comentar la porción del Padre Nuestro que dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, interpretó pan como todo lo necesario para la preservación de la vida: alimento, casa, familia, clima, buen gobierno, paz, las necesidades y no los lujos de la vida. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Cuando se está hablando de eso, pan cotidiano, la casa que necesito, el aire que respiro, ¿verdad? Mi familia, el clima, o sea, el alimento, todo, la paz, todo eso, a eso se estaba refiriendo. El verdadero creyente debe confiar y obedecer los mandatos de Dios. El pedir crédito para adquirir bienes y servicios no es pecado. Pecado es no cumplir con los pagos, ¿verdad? Pactados. Entonces debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Qué dijo Cantinflas? El que está próximo a tu lado. Ese es tu prójimo, y el que está próximo, no hay confusión. Para meditar, dice aquí, si en el hogar donde se encuentran los prójimos más cercanos, los padres enseñan a sus hijos a trabajar, a producir sus bienes, además de enviarlos a la escuela, no existirían los niños y se estaría cumpliendo con la ley del amor. ¿Cómo? Ninis. ¿Mande? Los ninis. ¿Será que cariño, eso? como cariñito? Ok, los ninis, ok. No sé si Eso es los amar, ninis. compartir con los cercanos tiempo, dinero y esfuerzo. Los antiguos judíos tenían un proverbio práctico: quien no enseña a sus hijos un oficio, propicia que se convierte en un ladrón. Wow. Entonces de ahí es donde nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? También a hacer algo, ¿verdad? Le decía a mi hijo cuando estaba creciendo que no sabía qué hacer algo, aprende una habilidad o vende un producto. Le aprende a vender un producto. Tienes que, o sea, ¿de qué manera vas a hacer dinero? Tienes que aprender a una habilidad o aprender a manejar un producto que puedas usar. Muy bien. Vamos a seguir del 13, del 11 al 12. 11 y 12, ¿qué dice ahí? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Muy bien, Pablo nunca pierde la oportunidad para instar a los romanos a estar preparados. Él estaba consciente de que ya fuera que Cristo viniera o la muerte les llegara antes, ¿verdad? Pero debían de estar, era el deber de todo creyente estar preparados. La iglesia primitiva esperaba con gozo la segunda venida de Cristo. Algo que la iglesia de cada generación ha vislumbrado. Esa esperanza debe prevalecer aún en nuestros tiempos. Yo creo que más que nunca nosotros lo estamos esperando y sabiendo que la hora, ¿verdad?, de levantarnos, que ya es hora de levantarnos del sueño, ¿verdad? Eso quiere decir, es una metáfora para denotar inactividad y falta de preparación espiritual. O sea, ¿qué estamos haciendo espiritualmente? Estamos viendo cómo está el mundo, estamos viendo cómo estamos, pero ¿qué estamos haciendo espiritualmente? Es hora de levantarnos del sueño y decir, vamos a poner diferentes prácticas, vamos a seguir yendo a la iglesia, vamos a seguir dando, vamos a seguir ayunando, vamos a seguir dando, ¿verdad?, para la obra.
Muy bien, desechen pues las obras de las tinieblas, eso está diciendo que dejen los actos oscuros como si se quitaran la ropa sucia. Fíjense lo que quiere decir eso. Desechemos pues las obras de tinieblas, es como quítate esa ropa que está sucia, que está manchada, que apesta, ¿verdad? Quítate eso, ¿verdad? Esto lleva a despojarse del viejo hombre y sacar del corazón toda malicia, quitar toda inmundicia, a borrar las transgresiones, evitar todo lo que se hace en lo oculto, en donde nadie puede ver o donde no se quiere que llegue la luz. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso lo dice Colosenses 3:8 que debemos de dejar, ¿verdad? Entonces esas son las cosas de las tinieblas que debemos de desechar. Vistámonos de las armas de luz. ¿Cuáles son las armas de luz? Traducido puede decir, pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Esas son, ¿verdad?, las armas de luz, ¿verdad? Las obras de la carne llegan solas, casi implícitas en el camino diario. Por eso es necesario vestirse con la armadura resplandeciente de la vida recta. Ayúdanos por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor, por el Espíritu del Señor. Muy bien. Vamos a ver 13 y 14. Vamos a leer ahí. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, vestidos del Señor Jesucristo. Vamos a ver, ¿verdad? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. ¿Alguien sabe lo que es glotonerías? Un glotón. ¿Verdad? Un glotón es alguien que come de más, un comelón. Comilón. ¿Verdad? Que siempre está comiendo de más, nunca se sacia, ¿verdad? Dice, van íntimamente, glotonería y borracheras, fíjate que van íntimamente relacionados. La comida de la carne iba acompañada de vino y las fiestas se prolongaban hasta altas horas de la noche. El Proverbio 23:20 dice, advierte de ni siquiera estar junto a esos practicantes. Dice, no estéis con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y comelón empobrecerán y el sueño hará vestidos rotos. O sea, pues si no trabajas, estás nomás, ¿verdad?, comiendo y bebiendo, pues vas a empobrecer. Le digo yo a mi hijo, el comer fuera, como le digo, el comer fuera todos los días te engorda y te empobrece. Le digo, ¿quieres hacer eso? ¿Es lo que quieres hacer? Le digo, continúa comiendo afuera. Haz comida aquí en la casa, no tienes que andar siempre andando comiendo, ¿verdad?, afuera. ¿Y qué quiere decir lujurias y lascivias? ¿Qué son? Esos son los primeros dos, la glotonería y borrachera. Sabemos que son cosas con el cuerpo, ¿verdad?, que uno come, pero por eso es necesario vestirse con la armadura resplandeciente de la vida recta. Ayúdanos por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor, por el Espíritu del Señor. Muy bien. Vamos a ver 13 y 14. Vamos a leer ahí. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, vestidos del Señor Jesucristo. Vamos a ver, ¿verdad? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. ¿Alguien sabe lo que es glotonerías? Un glotón. ¿Verdad? Un glotón es alguien que come de más, un comelón. Comilón. ¿Verdad? Que siempre está comiendo de más, nunca se sacia, ¿verdad? Dice, van íntimamente, glotonería y borracheras, fíjate que van íntimamente relacionados. La comida de la carne iba acompañada de vino y las fiestas se prolongaban hasta altas horas de la noche. El Proverbio 23:20 dice, advierte de ni siquiera estar junto a esos practicantes. Dice, no estéis con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y comelón empobrecerán y el sueño hará vestidos rotos. O sea, pues si no trabajas, estás nomás, ¿verdad?, comiendo y bebiendo, pues vas a empobrecer. Le digo yo a mi hijo,
El comer fuera, como le digo, el comer fuera todos los días te engorda y te empobrece. Le digo, ¿quieres hacer eso? ¿Es lo que quieres hacer? Le digo, continúa comiendo afuera. Haz comida aquí en la casa, no tienes que andar siempre andando comiendo afuera. ¿Y qué quiere decir lujurias y lascivias? ¿Qué son? Esos son los primeros dos, la glotonería y borrachera. Sabemos que son cosas con el cuerpo, ¿verdad? Que uno come, pero la lujuria y la lascivia también son pecados sexuales. El diccionario de la teología Harrison define la lascivia en dos matices, dice licenciosa y desenfreno petulante. Sigue la palabra lujuria, dice que significa inmoralidad sexual. En otras citas bíblicas se encuentra unida a la palabra fornicación, de la raíz griega porne, de donde se deriva la palabra pornografía, en 2 Corintios 12:21 y Gálatas 5:19. Estos descontroles sexuales se pueden manifestar en una horrible gama de desviaciones como son adulterio, codicia, incesto, sensualidad, sodomía y promiscuidad sexual. Entonces, Dios nos libre, ¿verdad? Pablo les está diciendo, ¿verdad? Andemos como de día honestamente y apártense de las lujurias y de la lascivia. ¿Y qué quiere decir contienda y envidia? Estos son pecados del espíritu. Entonces vimos, ¿verdad? Pecados de la carne, pecados del alma y pecados ahora del espíritu, fíjense nada más. Contiendas y envidias son pecados del espíritu, se refieren al deseo obstinado de poseer a las personas y sus bienes en una competencia o rivalidad para obtener mejores cosas que se envidian. Estos sentimientos negativos han llevado a la humanidad a la violencia y a las guerras. O sea, el tener envidia, nos debemos de gozar cuando un hermano llega a la iglesia con un carro nuevo. Digo, wow, en vez de, ay, ¿cómo le hizo? ¿Verdad? Decir, qué bueno que tiene un carro nuevo, eso significa que ahí viene la bendición, también al rato me alcanza a mí también, y gozarnos con eso en vez de envidiar aquello, ¿verdad? Entonces, a eso se está refiriendo, a no tener esas contiendas, esos pleitos, porque esas son cosas que tienes en el espíritu, no se ve a veces por fuera la envidia, pero uno lo siente adentro. Entonces Dios está diciendo, hey, quítense esto, quítense esos trapos, quítense esa ropa apestosa, esa cosa sucia, y vístanse, ¿verdad? Vístanse honestamente, como de día. Vestidos del Señor Jesucristo son gloriosas palabras, dice. Ponerse la vestidura de Cristo es dejar que el creyente sea moldeado y formado por el carácter y el ejemplo del Señor. Y Pablo lo dijo tantas veces en el libro de Efesios, ¿verdad? De que se vestía vestido del nuevo hombre, desvestir, que se echaba fuera el viejo hombre y se ponía el nuevo. Y la palabra vestirte, o sea, cuando tú te decides en la mañana qué te vas a poner en la mañana, abres las puertas de tu closet, ¿verdad? Y ves toda la ropa y ahí está tu ropa, pero tú tienes que escoger algo y sacarla del gancho y meter la mano, ¿verdad? En la manga y en la otra y ponerte a abrocharte o sea, tienes que hacer un acto tú, tienes que ser intencional. ¿Qué te vas a poner? Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Vístete, sé intencional en no ser glotón, en no emborracharte, en no andar en lujuria, en no andar en... O sea, sé intencional en vestirte con esta armadura nueva, ¿verdad? Con el vestido del Señor Jesucristo, de la manera que Él se vistió. Muy bien. Para meditar, dice aquí, de día las personas se visten de forma adecuada para las actividades que realizan. El bombero con uniforme, casco y botas, el agricultor con sombrero, camisa de manga larga y pantalón rudo, el salvavidas con ropa adecuada para nadar, etcétera, etcétera. Así el creyente tiene que portar las vestiduras del nuevo hombre, conforme a Dios, viviendo en justicia y verdad, siempre con la armadura puesta para vencer todos los embates del enemigo cuando llegue una prueba, lucha o necesidad. Preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y actuar en consecuencia. Martín Lutero llegó a decir, un cristiano que ha sido tentado vale más que 1000 que no lo ha sido. Ya sabes cómo vestirte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Temprano ya vamos a guiar 14, entonces lo dejamos 14, 15.